La empresa se llama Enworld y es una empresa que es una consultora global especializada tanto en negocio como tecnología y operaciones, y que surge de la integración de 3 empresas previas que ahora están integradas como marcas en ella, que son NFQ, dedicada a negocios. Tienen una gran experiencia en aspectos de economía y de seguros. Bosonit, que es la tecnológica y de datos, y NForce, que se dedica a operaciones de empresas, participación y guía en proyectos. Y ahora están integradas bajo el mismo nombre, cubriendo toda la cadena de valor del negocio de la organización. Cuentan con un equipo de más de 1.000 empleados, con oficinas a nivel nacional e internacional. Yo he mirado en la web y he visto que tienen oficinas en Madrid, en Londres, en Miami, en México, en Ciudad de México, y aparte de centros en otras ciudades más pequeñas. Tienen, como decía antes, una amplia experiencia en el sector de banca y de seguros. He visto también en la web que tienen clientes como Mafre o Santa Lucía en seguros, el Banco Santander o Iberdrola, Telefónica o el Corte Inglés. Bien, los que nos van a hablar hoy de la empresa son, por una parte, Iván Martínez Gordo, que es titulado en Ingeniería Informática y tiene 7 años de experiencia, tanto como con los clientes finales como en consultoría. Y los 3 últimos años suyos han sido en NFQ. Tiene un perfil mixto, orientado tanto a la parte técnica como a la parte más funcional de los sectores asegurador y financiero, y enfocados siempre a todo lo relacionado con datos y su obtención de valor, y especializado en áreas como Data Governance o Big Data. Actualmente desempeña el puesto de Experience Senior Consultant. Y, por otra parte, le acompaña Enrique Sola, que también estudió Ingeniería Informática y lleva 2 años en Bosonit, en la posición de Big Data Consultant, teniendo conocimiento de otras áreas como inteligencia artificial, metaheurística, ciencia de datos en general, y participando en proyectos de Full Stack y de Ops. Así que paso a darles la palabra a ellos para que os cuenten en qué consiste su trabajo y qué hace la empresa en la que trabajan. Muchas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias. Buenas, chicos. No voy a extenderme mucho más con las presentaciones, ¿de acuerdo? Simplemente comentaros que, como ha dicho bien Consuelo, soy desarrollador de Big Data actualmente para un proyecto del Banco Santander, por lo que se ha pensado que mi perfil puede ser idóneo para la introducción que os vamos a dar hoy, ¿de acuerdo? Veréis que a lo largo de la introducción mi compañero Iván interviene de manera regular, porque ya que su área de especialidad es el BI, queremos que observéis ese paralelismo que existe entre el Big Data y el BI, ¿de acuerdo? Antes de empezar, me gustaría que seáis también un poco partícipes y voy a lanzaros una pregunta al aire. Quiero saber si alguno de vosotros puede decirme lo que es el Big Data. El Big Data se refiere a todos aquellos problemas en los cuales el volumen de datos hace imposible tratarlos con las técnicas clásicas que tenemos para el análisis, requiriendo el diseño de nuevas metodologías y nuevos programas específicos y técnicas para su tratamiento. Creo que va a dar la presentación en vez de yo, ¿eh? Ha sido una muy buena definición acertada, ¿vale? Para quien no lo haya escuchado bien o para simplificar un poco la explicación, Big Data, muchos datos. Las técnicas actuales conocidas de desarrollo y de agilidad no permiten manejar cierto volumen de datos. Para eso aparece un nuevo paradigma, nuevas tecnologías, nuevas técnicas de trabajar con ello. Por lo tanto, tenemos que cambiar todo lo conocido hasta ahora y seguir innovando. Aquí tenéis un poco extenso lo que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Que se refiere al tratamiento masivo de datos complejos. Siempre que cuando pensamos en datos complejos o datos extensos, seguramente lo que os venga a la mente sea un Excel con muchísimas filas. Aquí ya no hablamos de un Excel de muchísimas filas, aquí ya hablamos de, por ejemplo, todas las transacciones de dinero real que puede producir el Banco Santander en un solo día. Ya que hablamos de números que superan las 9 cifras.
¿de acuerdo? Ya un portento de datos, ¿de acuerdo? Y no siempre penséis en datos tan sencillos, bueno, me imagino que más de uno tendrá un perfil técnico o conocimiento, no penséis en datos tan sencillos como podría ser un entero, una frase, un CSV, no. Pensar en datos complejos como incluso podrían ser el formato MP3, formato de imágenes, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Qué no es Big Data? Igual que ahora lo hemos definido y hemos acotado sus límites, ¿qué no es? Bueno, no es magia, ¿vale? Hay una comunidad enorme, tanto de científicos de datos como de investigadores como de desarrolladores, que cada día dan soporte, cada día dan desarrollo y cada vez se inventan nuevas técnicas y nuevas metodologías. Que tampoco es un sistema de predicción. Si bien luego veréis que explicamos que del Big Data salen muchas áreas de la tecnología de la ciencia de datos, como son la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, ese sistema de predicción pertenece a esa área, no al Big Data, aunque el Big Data pueda englobarla a todo, ¿de acuerdo? Y no es una solución fácil para sistemas complejos. El Big Data, como he dicho, si viene ese cambio de paradigma y añade todas estas cosas, ya no nos vale trabajar con las máquinas de siempre. Ya no me vale compilar mi código en mi máquina y ejecutarlo. Ya voy a necesitar de una arquitectura de ordenadores potente y diseñada exclusivamente para trabajar con este procesamiento de datos, ¿de acuerdo? Y que no es el Big Data tampoco. ¿Veis? De hecho, aquí un paréntesis, cuando ha comentado mi compañero el tema de las arquitecturas, aquí también podemos hablar mucho ya de arquitecturas cloud, ¿vale? ¿Qué conseguimos con las arquitecturas cloud? Pues esa capacidad de cómputo no la ejecutamos en local, sino que nos la llevamos a la nube, ¿vale? Como pueden ser AWS, Azure o la del propio Google, ¿vale? Y con eso conseguimos, pues, mover toda esa información muchísimo más rápido, ¿vale? Y a nivel de seguridad no nos tenemos que operativizar nosotros de ello, ¿vale? Sino que ya se encarga la propia compañía de tener esos filtros para que en caso de un ataque pues nos aseguren que vamos a tener disponible la información. Vale, el Big Data, si bien es tan complejo, tan extenso como os comento, está regido por 4 fundamentos básicos. Nosotros hemos reunido 4, pero hay libros que documentan que hay 5, 6, incluso otros que simplemente mencionan 3. ¿De acuerdo? Al ser un paradigma tan extenso, también es muy relativo a la opinión de los expertos en el área, ¿de acuerdo? Cualquier día, posiblemente mi opinión no valga lo mismo que alguien que sienta cátedra o tiene 20 años de experiencia en el sector, pero también podemos decir que yo, al ser un nuevo integrante, puedo tener un nuevo paradigma, una nueva visión y ser mi opinión igual de válida que la suya. Os vamos a presentar las que consideramos que son las 4 V más importantes, ¿de acuerdo? El volumen. Mirar el orden de números que manejamos, ¿vale? Llamamos incluso geobytes, ¿vale? 10 elevado a la 30ª potencia, ¿de acuerdo? Ya hay cantidad. Velocidad. Vale que tengamos este gran volumen de datos, vale que todo sea tan complejo, pero no me sirve de nada. Es decir, soy capaz de procesar 20 millones de registros, pero tardo una semana en hacerlo. No, necesito una agilidad, necesito una velocidad y necesito conocer los resultados de mis operaciones cuanto antes. De hecho, un apunte. En tema de velocidad, aquí ya se empieza a trabajar con tiempo real, ¿vale? Si no tiempo real, ni a real time. O sea, lo más cercano al tiempo real para tener esa toma de decisiones cuanto antes. Aquí, si nos vamos, por ejemplo, a operaciones de bolsa, una operación en cuanto que pasan 3 segundos puede dejar de tener ese beneficio que estamos buscando, ¿vale? Entonces, por eso también viene de la parte de la velocidad y del cómputo, porque necesitamos tener un procesamiento muy rápido y muy ágil. Sí, relacionado con esa inmediatez que menciona el compañero, también surge la rama de los datos en streaming, que todos conoceréis como plataformas como Twitch o YouTube, que también realizan directos. Hay un gran volumen de datos que tenemos que procesar en tiempo real y hacer llegar a los espectadores. Eso también forma parte del paradigma del Big Data. La variedad, esto lo he comentado al principio de la presentación, cuando pensamos en datos no penséis solo en un CSV o en un texto en plano. Dentro de esta información puede haber MP3, JSON, imágenes, cualquier tipo de datos. Y la veracidad. Muy bien, tengo un gran volumen de datos, son datos variados, tengo canciones, tengo imágenes, tengo películas, tengo un algoritmo que predice un montón de información de la hostia, lo procesa en tiempo real, acaba bien, pero se inventa el 20% de los datos, o la mitad de los datos son incongruentes con los resultados esperados. No me ha servido de nada todo el desarrollo que he hecho, ni nada de lo que he planteado hasta ahora.
¿de acuerdo? Y esas son en general más o menos las 4 V. Ya como os digo, es posible que encontréis en otras documentaciones o en otras presentaciones más o menos. ¿Qué es el Big Data a día de hoy? Como sabéis, a cada segundo que pasa se genera muchísima información en Internet, ya sea por el principal elemento que conoceréis vosotros, que serán las redes sociales, sino a nivel de movimientos de bolsa, como ha comentado Iván, lo que pueden ser las transacciones en un banco, posible blanqueamiento, etcétera. O sea, una inmensa cantidad de datos y cada vez pasa más. Es decir, no solo cada vez se generan más datos, sino que cada vez se generan más rápido. El cambio de paradigma. No voy a entretenerme mucho en esta presentación, simplemente lo que he comentado antes, de que tenemos que olvidar ese sistema viejo de coger muchos datos y procesarlos de manera bruta sin cambiar nuestra forma de ver las cosas, ¿de acuerdo? Antes utilizamos un data warehouse, como puede ser una simple base de datos, ¿de acuerdo? En la que cogemos nuestros datos de la base de datos, hacemos el staging y lo pasamos a los usuarios de BI o de reporte. Ya no nos sirve este paradigma, necesitamos utilizar un data lake, un almacenamiento de datos masivo, accesible por todo el mundo y con capacidad de procesar todos esos datos. Aquí un apunte, sobre todo por hacer esa diferencia entre Data Warehouse y Data Lake, ¿vale? Un Data Warehouse, al fin y al cabo, su estructura es un formato de tablas, ¿vale? Mientras que en un Data Lake, pues puedes meter, como bien ha comentado, todo tipo de información, ¿vale? Desde ficheros planos, tablas, hasta pues JSONs, imágenes, todo lo que se os ocurra, lo podéis meter ahí, ¿vale? Para luego ejecutar y hacer ese cómputo. No sé si sabréis, o sobre todo los de perfiles técnicos, en qué consiste una ETL. Vale, pues una ETL responde a sus siglas de Extract, Transform and Load. Extraemos, transformamos y cargamos. No me sirve de nada, a nivel de ser un usuario normal, tener en la base de datos millones de transferencias bancarias si yo al final lo que quiero saber es el saldo que tengo. Tendré que extraer toda esa información, transformarla a un formato que el usuario entienda y cargarla. Es decir, no le voy a poner qué saldo me queda en la cuenta. No le voy a decir menos 100, más 200, más 400, menos 700, más 800. No. Él quiere un neto final. Estas ETL, estas técnicas tan sencillas, son lo que fundamentan todos los procesamientos de datos de hoy en día. Por lo tanto, hay que trabajarlas y hay que mejorarlas junto a todo el sistema del Big Data. ¿De acuerdo? No voy a pararme mucho, esto es un poco lo que hemos comentado antes mi compañero y yo, ese paso de Data Warehouse al Data Lake, ¿de acuerdo? Uno está orientado a las empresas, a datos personales, otro orientado al almacenamiento, a cosas masivas, etcétera. Arquitectura de Big Data. Si recordaréis, al principio de la presentación he mencionado que en el Big Data ya no solo nos sirve ser más inteligente o ser más bueno manejando esos datos, necesitamos potencia, ¿de acuerdo? Necesitamos una computadora o una serie de computadoras conocidas como clúster que nos permita procesar todos esos datos y correr el software que va a manejar ese volumen, ¿de acuerdo? Aquí veis lo que son las capas del Data Lake, que es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Esa arquitectura de almacenamiento de datos masivo en la que se diferencian por la calidad del dato. Empieza con un origen, luego sufre una pequeña modificación, mejora su calidad, luego la modelada, hasta que al final es trusted. Recordar la cuarta V del Big Data que hemos mencionado anteriormente, de la veracidad, ¿de acuerdo? Tengo un dato final que es verídico, no es mentira y no está desviado de su punto original. Ahí tenéis un ejemplo esquematizado de lo que sería un Data Lake, ¿de acuerdo? Con esas capas, al fin y al cabo es almacenamiento masivo que vamos filtrando de un landing a un common y a un business, que como veis ahí aparece ya el símbolo de ClickSense, que es un visualizador de BI y que ya el usuario final entiende y puede manejar. El ecosistema del Big Data. El Big Data, como hemos dicho, es algo muy extenso, un paradigma muy grande, no es una sola tecnología, ¿de acuerdo? Necesitamos muchas tecnologías para cosas muy distintas y que colaboren de la forma más eficiente posible entre ellas, de manera que, pues por ejemplo, si utilizo Java para procesar una ETL o procesar la carga de un CSV, no me sirve utilizar un lenguaje que es lento comparado con Spark, por ejemplo. O no me sirve utilizar un lenguaje que va a cargar la base de datos en 5 segundos, pero luego va a tardar 5 minutos en procesarla. Necesito algo que sea capaz de borrar, analizar, editar y cargar con la misma agilidad por igual. No mire. La herramienta más a destacar, ¿de acuerdo? Pues los frameworks de Hadoop y Spark, que son los que he comentado antes, ¿de acuerdo? Son frameworks, sabéis lo que es un framework, ¿verdad? Es una interfaz que permite trabajar con una tecnología. Es decir, cuando en un lenguaje de programación o en cualquier desarrollo
queremos hacer una acción, imprimir un mensaje por pantalla, sabéis que cada lenguaje de programación tiene su propia manera de mostrar el mensaje. Java utiliza el system out, Python utiliza el print, C utiliza el stdc out. Un framework es la manera de interactuar con la herramienta, con la librería o con el material. En este caso, pues los mensajes de imprimir pantalla nos permiten a nosotros desde el lenguaje de programación colaborar con la terminal para mostrar nuestro mensaje, ¿de acuerdo? Pues Hadoop es un framework que nos permite colaborar con un sistema de almacenamiento masivo, conocido como HDFS. ¿Quién fue el impulsor de todo esto y los primeros en usarlo? Google. Google y después seguido de Yahoo, no está clara cuál fue la carrera, la gente piensa que fue Yahoo y Google se lo apropió como siempre, pero fueron de los primeros, ¿de acuerdo?, en establecer este sistema de almacenamiento que propone eliminar las bases de datos relacionales que conocemos y decir, vamos a almacenarlo todo de una manera que luego podamos trabajar ágilmente con ello, utilizando carga en disco y carga en memoria, ¿de acuerdo? Para la base de datos pues tenemos otras tecnologías también más adecuadas como son HBase, Scoop, Flume, etcétera. Y aquí viene la parte que a mí me interesa, que es la parte de la query. Es decir, SQL ya es lento de por sí, pero cuando le meto unos datos tan masivos y tan potentes, no se mueve directamente. Necesito un sistema de query que me permita agilizar todos mis procesos y cargarlo al mismo tiempo que mi Spark me pide que los procese. En este caso se utiliza un Hive, un Trino, sobre todo el que más se utiliza a día de hoy en el entorno funcional y demás es Impala, ¿de acuerdo? Casos de uso. ¿De qué sirve todo este rollo que he contado si no vemos utilidad? Si no vemos manteca, si no vemos en qué se puede aplicar. Por ejemplo, para el cuidado de la salud. Dispositivos electrónicos que recopilan los datos del cuerpo humano, que bueno, a lo mejor ahora a la cabeza os viene que todos los datos del cuerpo humano pues pueden ser simplemente como el late del corazón. Yo no soy médico, pero me imagino que habrá muchísimos más datos que necesitamos conocer en tiempo real sobre el estado de una persona. Alerta en tiempo real, analítica predictiva, telemedicina, etcétera. Por ejemplo, aquí voy a hacer un inciso y voy a aprovechar para comentar un poco el proyecto en el que yo estoy trabajando en el Banco Santander para que veáis estas aplicaciones reales que os digo. El proyecto en el que yo estoy trabajando actualmente es un proyecto orientado a la detección del blanqueamiento de capital. Como sabéis, el blanqueamiento de capital es un delito y no solo hace que el banco pierda dinero, sino que además tiene pena de cárcel. ¿Qué intenta hacer el banco con esto? Imaginaros si vosotros normalmente tenéis una media de ¿qué? 30 transferencias mensuales quizá o 30 o 40 operaciones. Imaginaros esas 30 o 40 operaciones multiplicadas por todos los clientes que pueda tener el Banco Santander. Y no penséis solo en España. Pensar que el Banco Santander es una entidad que está en todo el mundo. O sea, pensar en todas las transferencias que ocurren en Nueva York, pensar en todas las que ocurren en Londres, pensar en todas las que ocurren en Francia, en todos lados. Pues ahora coge y procesa todo eso al mismo tiempo y pone a una persona a mirar esos datos e intentar detectar el blanqueamiento de capital. Como podéis ver, es inadmisible y es una locura tal cual. ¿Qué planteamos en nuestro proyecto? Técnicas de Big Data, técnicas de análisis que nos permiten detectar ese posible blanqueamiento de capital, esa posible infracción. Lo hacemos de dos maneras. Tenemos nuestro Big Data, que analizamos nuestra parte, y luego otra parte con Machine Learning y análisis de patrones humanos, que lo puedo dejar para más adelante, ¿de acuerdo? Para servicios financieros, tomar mi proyecto como ejemplo, ¿de acuerdo? Telecomunicaciones, pues pronóstico de capacidades de la red, análisis de optimización de colocación de antenas, etcétera. Para la energía, detección y predicción de cortes, se pueden monitorear todas las medidas que pueda dar una central eléctrica y predecir un posible fallo, predecir un posible recambio, predecir casi cualquier situación. Os voy a poner ahora un ejemplo, ¿vale?, que está un poco orientado a los videojuegos, por así decirlo, que es un ejemplo real que nosotros hemos planteado, ¿de acuerdo? No sé si conocéis el juego del FIFA. Suena, ¿no? Suena alguna campana. Vale. Como sabéis, dentro del FIFA existe el modo carrera, que es como el modo competitivo de ese juego, que te permite utilizar los fichajes de mercado y comprar jugadores, vender jugadores, abrir sobres también para que te toquen o no te toquen e intentar formar tu mejor equipo dentro de las posibilidades que tienes de la mejor manera posible. De manera pues que cuando juegues partidos tengas todas las posibilidades de ganar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos dicho, vale, vamos a aplicar el Big Data para intentar elegir el mejor equipo posible o darle la herramienta a un entrenador de elegir el mejor equipo posible. ¿Cómo? Con distintas fases. Primero cogemos la fase de landing, es decir, nos accedemos a la página web de FIFA y descargamos todos los datos de manera masiva. Tenemos un montón de datos que son completamente inútiles. ¿Por qué? Porque son datos, no información. Y nosotros, nuestro usuario final, necesita saber la información.
necesita de qué jugador se tiene que deshacer y cuál tiene que adquirir para mejorar las probabilidades de ganar en su próximo encuentro. Luego la parte de Common, que es en la que, vale, tenemos toda esta información, vamos a hilar a nuestros jugadores y sus perfiles. Luego la parte de Business, en la que aplicamos esa lógica de cómo darle esa información al usuario. Y por último, la parte de BI, que os comentará un poco mi compañero Iván, en la que finalmente se lo mostramos. Le damos esa capacidad de entender esos datos. Aquí, muy importante la distinción que ha hecho entre dato e información, ¿vale? Un conjunto de datos, aplicando lógicas de negocio, llegamos a esa información. Los datos por sí solos no dicen nada, ¿vale? Hay que aplicar cierta lógica de negocio y emparejarlos, hacer diferentes agrupaciones para poder llegar a esa toma de decisiones. Vale, aquí veis un poco los datos que nos interesaban sacar, ¿vale? No sé si lo veis bien por ahí por el final, pero sí que por ahí acercar un poco más. Vale, sacamos datos del nombre del club, de la nacionalidad, la media potencial, valor, el contrato, posiciones, etcétera. Aquí tenéis un poco las fases que seguimos para esto, os lo voy a explicar sobre la marcha mejor. ¿Lo hemos quitado la parte del ejemplo final? ¿Hemos quitado la parte del ejemplo final de BI? Vale. Pues lo voy a comentar un poco entonces yo directamente. Cogíamos y teníamos todos los datos de los movimientos de mercado de los jugadores. Decíamos, vale, Messi ha subido en la última semana. Messi va a bajar. Entonces, gracias a ese algoritmo, nuestro usuario final era capaz de adelantar esa compra de valores y obtener un jugador de mucho valor. No solo eso, sino que decíamos, oye, tu media en la defensa está bajando mucho. Tienes estos componentes que te hacen descender mucho la media drásticamente. ¿Qué pasa? Que el usuario, al ver esa estadística de manera abstracta, es capaz de entender dónde está el fallo. Y decir, vale, muy bien, me dices que me falla, pero dame una solución. ¿Qué hacemos nosotros? Analizar los defensas al precio adecuado que le puedan interesar a nuestro usuario para intercambiar. De manera que siempre se va buscando esa potencia máxima, ¿no? El optimizar con los recursos que tenemos el mejor jugador. Una pena, me habría gustado incluirlo, pero lo hemos tenido que cortar porque si no me he quedado aquí una charla de 2 horas. Lo siento, ya veo la cara de aburrido y no quiero tener aquí toda la tarde tampoco, ¿de acuerdo? Y ya está, la funcionalidad compleja de la aplicación era peticiones de cambio de posición, petición de cambio de potencial de posición, traspaso, estadísticas del club, etcétera. Con esto lo que os quiero hacer llegar es que la aplicación del Big Data no son tan lejanas a vosotros como podáis pensar, ¿de acuerdo? En un juego de consola como el FIFA, algo que manejáis todos los días, se pueden aplicar técnicas para conseguir resultados espectaculares, ¿de acuerdo? Y con eso yo ya concluyo mi presentación, ¿de acuerdo? Iván, no sé si tiene alguna punta más. Si hay dudas o queréis que comentemos algún caso específico o cualquier cosa, pues nos comentáis. Sí, a mí os habréis dado cuenta que me encanta hablar, ¿vale? Así que si tenéis cualquier pregunta, algo que hayáis visto durante la presentación, alguna cosa que a vosotros os llame la atención de, oye, pues yo he visto este proyecto, no sé si es Big Data, qué puede ser, qué opina, o incluso si tenéis dudas, si os llama la atención este tema y queréis empezar una carrera profesional dentro del mundo del Big Data, podéis hablar con nosotros también y podemos plantear las posibilidades y orientaros un poco sin ninguna clase de tipo de problema, ¿vale?